La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. Con ideas. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas una vez más a este programa que está hecho para ti, Con Ideas. Y bueno, pues ofrecemos primero que nada una disculpa por el retraso que hemos tenido al iniciar o para iniciar este programa. Entonces, bueno, pues les agradecemos el favor de su atención y que hayan aguardado hasta este momento para podernos ver y escuchar. Y a mí me da muchísimo gusto poder el día de hoy hablar de un tema tan importante y trascendental para nuestro país, dado que hablamos de una comunidad tradicional que además ha sido ejemplo muy claro para muchos pueblos en todo nuestro país y bueno, creo que a lo largo de Centro y Suramérica. Y pues ya lo habíamos anunciado en programas anteriores, están con nosotros integrantes de la comunidad yaqui. Es un tema muy amplio, nos da para hablar horas y horas al respecto y sobre todo porque actualmente, y hemos estado observando en periódicos, en medios de comunicación, mucha de la problemática que se está dando en esta zona de nuestro país, en el norte, de allá en Sonora. Entonces, bueno, pues tengo el gusto de presentarles aquí con ustedes a el vocero de las autoridades tradicionales de la tribu yaqui. Está con nosotros, es Tomás Rojo Valencia. Muchas gracias, Tomás. No, gracias a ustedes por invitarnos. Está también Fabricio Cajeme, es un integrante de la comunidad yaqui. Buenas tardes, gracias por invitarnos también. Gracias. Y Guadalupe Duarte, ella no es propiamente integrante de la comunidad, sin embargo, pues ella como vecina de allá en Sonora, en Obregón, pues brinda un apoyo muy importante a la comunidad. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muy bien, pues vamos a hablar un poco más de la comunidad yaqui en cuanto a historia, ¿no? Nos gustaría mucho que nos pudieras platicar, Tomás, cómo es que llegaron aquí a México, de dónde vienen y cuál ha sido pues la forma en que se han asentado en nuestro país, ¿no? Hablar un poquito de esta historia. Sí, muchísimas gracias y al amable auditorio que destina su tiempo para poder escuchar este programa y también para que sepan de nosotros, quiénes somos, qué hemos hecho y dónde estamos y cuál es el trato que estamos teniendo en estos tiempos, en estos días. Cuando se habla de los yaquis, muchos piensan que es el equipo de béisbol de Ciudad Obregón. Algunos incluso los confunden con los Yankees de Nueva York. Y es muy importante ubicar en este caso a nuestro pueblo porque nosotros así lo demandamos. Queremos que el apoyo, la solidaridad que nos han mostrado a lo largo y ancho del país y principalmente aquí en la Ciudad de México, sepan de nosotros quiénes somos. Y pues yo empezaría diciendo que nosotros somos un pueblo originario de la parte noroeste, concretamente del estado de Sonora, la parte centro-sur del estado, y según cuentan la historia oral, de nuestra tradición oral, que nosotros llegamos a esos territorios, bueno, ellos nos dicen que de tiempos inmemoriales, pero nosotros tenemos el referente científico de que fue hace más de 2500 años. Hace más de 2500 años llegamos a esas tierras guiados por Yajitowi, un guía maestro, un varón que guiaba a nuestro pueblo hacia la tierra donde deberíamos establecernos. Y cuentan nuestros mayores que cuando llegamos a esos territorios, llegamos a la orilla del río, el río Yaqui, que lleva nuestro mismo nombre. Dijo, pues aquí nos estableceremos, aquí desarrollaremos nuestra cultura, nuestras familias,
y habitaremos estas tierras y las defenderemos a costa de los que sea, por los tiempos de los tiempos, y eso es un referente histórico que nos da un sentido de pertenencia muy profundo y de mucho arraigo, y que le otorgamos un gran valor a esa tierra y esas aguas. Es por ello que a través de la historia, pues, el mínimo común denominador ha sido la defensa de la tierra, y la defensa ha tenido diversos matices, y nuestro propio pueblo ha establecido y ha aplicado ciertas estrategias para la defensa de nuestro territorio y nuestra agua, porque ahí radican nuestras raíces desde hace 2500 años, y así como tal nosotros queremos que también nuestra civilización se extienda, ¿no?, por los tiempos de los tiempos, y nos hemos dado a la tarea de platicar la historia. ¿Por qué la historia? Porque la historia también es un instrumento de lucha. La historia es un instrumento de lucha, no en balde nuestro México se ha querido desmantelar y generar incluso en la misma academia, incluso una política de olvido a la historia de nuestro pueblo, en nuestro México, ¿no? Nosotros estamos haciendo totalmente lo contrario, allá en nuestras tierras, definiendo quiénes somos, de cuándo estamos allí y cuál es la situación que vivimos actualmente y hacia dónde queremos ir. Y una de las situaciones históricas que han determinado el rumbo de nuestra civilización, pues lógicamente ha sido la llegada de los europeos, ¿no? Antes decían los españoles, pero por ahí un amigo valenciano nos reclamó diciendo que no eran propiamente españoles, que eran castellanos, pero teniendo por ahí, aprendiendo de una antropóloga amiga nuestra, que es Raquel Padilla, nos dice: para que no te metas en problemas, di que son europeos. Y yo creo que esa es una de las es una manera muy sensata, ¿no?, de evadir cualquier señalamiento o incurrir en una irresponsabilidad histórica, como me han dicho. Pero cuando llegaron los europeos, el primer contacto que tuvieron no fue muy amable, porque nosotros también tenemos leyendas que prevían la llegada de la gente extraña, ¿no?, la llegada de los barbados, y de cierta manera esa predisposición histórica pues ya la teníamos en aquellos tiempos, y el primer intento que quisieron hacer los europeos de penetrar nuestro territorio, pues cuenta nuestra historia oral que hubo una férrea resistencia y defensa de lo de tal. Incluso nosotros calculamos los datos que tenemos por ahí, que desde el primer contacto con los europeos hasta llegar a concertar la entrada de la corona a través de los jesuitas, fue aproximadamente de 75 a 80 años. ¿Qué sucedió en esos periodos? Pues yo creo que fue el común denominador, fue una serie de enfrentamientos, uno por querer posicionarse de nuestro territorio y desposeernos, y por otro lado una férrea defensa de nuestra tierra y no permitir el dominio de los extraños. Pero fue con la llegada de los jesuitas donde hubo una acción concertada, porque los que entraron fueron los jesuitas, y no se permitió que entrara el ejército europeo, español o castellano, como le quieran llamar, y inició una etapa muy definitoria, o que caracterizó, y que muchos de los rasgos que se definieron en ese periodo aún permanecen fuertemente arraigados y nos han dado rostro identitario a lo que somos nosotros como pueblo. Y podemos decir que en esos casi 300 años de establecimiento de los jesuitas ahí, pues nuestro pueblo, nuestros hermanos tuvieron un conocimiento de la religión, una religión totalmente extraña, pero de una u otra manera se aceptó. Pues no se aceptó totalmente como se venían
pregonando ellos, imponiendo incluso a lo largo y ancho del país. Y el producto de ese encuentro, pues todavía lo tenemos, ¿no? Una visión compartida de lo que son los dioses, de lo que es la religión, de lo que son los poderes y las presencias, en este caso sobrenaturales y personajes etéreos en este caso. Pero yo quisiera decir que la concepción de lo que eran los dioses era muy diferente. Por un lado llegaban los europeos con imágenes, con presencia de dioses muy idealistas, muy ideales, algo que no era totalmente intangible, incluso que se identificaba a través de la imposición de imágenes, y eso es muy respetable. Pero por otro lado, nuestro pueblo tenía dioses tangibles, que era el sol, la luna, la madre tierra, y que nos proveía a nosotros de los elementos que nosotros requerimos para vivir. O sea, era nuestra fuente de poder, una fuente de poder material, una fuente de poder espiritual, ¿por qué no decirlo así? Y eso era nuestra concepción de lo que eran los dioses, y era nuestra religión forzosamente, porque así era. Y al final y al cabo de ese producto, de esos encuentros, pues se establecieron los 8 pueblos yaquis, ¿no? Nuestro pueblo, para poder identificar cuál es la más religión, o el concepto del universo y del mundo es más fuerte, porque de ahí nace la religión. Podemos decir que la mayoría de nuestros pueblos fueron fundados y bautizados con un santo: San Juan, Santísima Trinidad, Corpus, la Virgen de Santa María Guadalupe, Virgen del Camino. Pero ¿quién se acuerda de esos nombres? Nosotros no los identificamos por los santos, nosotros los identificamos como Cocorit, Bacum, Torin, Bicam, Potam, Raum, Wiriris y Belén, ¿no? Entonces, muchos de nuestros hermanos indígenas de aquí, pues, les pasó lo mismo, nada más que allá con nosotros le hemos dado fuerza e identidad con el nombre original de nuestros pueblos, y que viene de nuestra propia lengua. Esa es una cuestión muy importante que muestra hacia afuera, o le da una interpretación hacia afuera, de que si le quisimos dar fortaleza a lo nuestro, creo que aún persiste, ¿no? Entonces, esos son los aspectos muy fundamentales de la nueva fundación de nuestros pueblos, aparte del original, con la invasión de los europeos. Y hay etapas muy fuertes después del desarrollo económico, político, cultural y social que tuvo nuestro pueblo, porque también hay que reconocer que los jesuitas traían su tecnología, su técnica, su forma de organización para la producción, porque es el guía de ellos es San Ignacio Loyola, una persona, un jesuita científico, ¿no? Y que su pastoral más fuerte era ubicado a organizar para producir. Era una pastoral muy, bueno, dicen los que saben, ¿no? Yo no puedo confirmar eso, pero dicen que era una ideología dentro de las órdenes religiosas que impulsaba mucho la economía y la organización, y forzosamente tenía una dirección política, una orientación política ese trabajo. Pero después de la expulsión de los jesuitas, pues no fue porque los hayan querido expulsar los de la Nueva España o la propia corona, sino porque había una crisis de esa forma de organización de los gobiernos, o de los continentes, o de los países, sino estaba incipientemente la organización de los estados nacionales. Y los estados nacionales pues vinieron a empujar a organizar política, económicamente y socialmente aquí localmente en el país, y luego en el noroeste con nuestro territorio, a los españoles,
a los castellanos, a los todos los europeos, junto con los criollos, los mestizos. Y cuando nuestro pueblo, ellos quisieron despojar nuestro pueblo, pues nuestro pueblo se resistió. Entonces fue una etapa prácticamente del inicio de la resistencia militar de nuestro pueblo, porque era una respuesta de la organización original de los pueblos del noroeste de la República. En este caso tenemos el antecedente que Juan Ignacio Cruz Acameo organizó la Confederación de los Pueblos Indios del sur, del noroeste, que era una respuesta a la formación de estados nacionales que no coincidía o que no era congruente con la organización nativa, y que por eso se inició la guerra. Posteriormente hubo una masacre en uno de los pueblos de Bacum, donde se llama la batalla de Santa Rosa, por nosotros decimos la masacre de Santa Rosa, que prácticamente orientó el trato político, militar y humano hacia nuestro pueblo, que prácticamente es el antecedente de una de las guerras más largas que tenga memoria aquí en México. Sí. Muchos lo dicen que son 40 años, pero nosotros decimos que son 75 o 80 años, ¿no? Entonces, eso ha sido el mínimo común denominador por el querer despojarnos de nuestro territorio. La primera resistencia más visible fue esa, la de Juan Ignacio Cruz Acameo, que dejó una huella muy fuerte de la posición de los pueblos originarios del noroeste del país. Posteriormente Cajeme organizó militarmente, socialmente, estructuralmente, políticamente, económicamente a nuestro pueblo, pero igual subyacía en ese tipo de organización una forma de defender nuestro territorio, una forma organizada, pero fue ultimado. Posteriormente le sigue Juan Maldonado Guashuechia, alias Tetaviate. Quiero decir que Cajeme era José María Leiva Pérez Cajeme, y Cajeme pues le tocó una etapa después de la derrota de Cajeme, pues una etapa muy tensa, muy fuerte. Entonces ya no existía la forma militar de enfrentar directamente. Entonces creemos nosotros que allí nació la estrategia militar de la lucha de guerra de guerrillas, porque un pueblo diezmado no podía enfrentar a todo un ejército mexicano organizado, estructurado, y que para eso les quiero decir que en Sonora y concretamente en la tribu Yaqui había el 12.8% del ejército mexicano establecido en el río Yaqui para combatir, exterminar a nuestro pueblo. Entonces uno de los rasgos más fundamentales en esa época muy fuerte del exterminio con Porfirio Díaz, y que Porfirio Díaz, que queremos reconocerlo, él inició una política de exterminio de Estado. ¿Por qué? Porque las decisiones de exterminar a nuestro pueblo y organizar militarmente las estrategias militares para acabarnos se determinaban en Palacio Nacional. Entonces nosotros en este año que se cumplen los 100 años de muerto Porfirio Díaz, pues nosotros no tenemos nada que celebrar, sino todo lo contrario, nos viene a recordar los pasajes más tristes de historia, de las más horrendas de México. Sí, porque y de exterminio, ¿sí? ¿No? Realmente, de un agravio y una denigración total que cualquier gobierno que se jacte de crear el desarrollo y gobernar para todos no puede hacer esas formas, ¿no? Entonces esa política de exterminio y de deportación y de venta como esclavos de nuestra gente tuvo su punto de gravedad en el gobierno de Porfirio Díaz, un gobierno que le abrió las inversiones extranjeras, y creemos que es el abuelito de los neoliberales actuales. Bajo el argumento del crecimiento económico, ¿no? Para el país en esa zona, ¿no? El trazo de el tren, ¿no? Y toda esta situación. Pues muy bien, muy interesante, como estarán escuchando esta parte de la historia, ¿no? De dónde nace y toda la cosmovisión de la tribu Yaqui, que finalmente nos da, como dice, todo el antecedente para entender qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, no sé,
no se vayan, no se pierdan. Vamos a ir a un corte y regresamos con más de la información que nos traen los integrantes de esta comunidad o de esta tribu, la tribu Yaqui, y pues regresamos después de un corte. No se vayan. Ellas son graciosas, lindas, divertidas, alegres, simpáticas, coquetas, sinceras, honestas. Ellas lloran, sienten, ríen, piensan, aman, opinan, juegan, critican, hablan y creen. ¿Por qué quitarles todo eso? Ámalas, valóralas y respétalas. Hombres en contra de la violencia hacia la mujer. El cambio comienza por nosotros. ¿Y tú, ya empezaste a cambiar? Dicen que todo empezó con una gran explosión. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Estoy convencido de que tenemos que contribuir con nuestras ideas, con nuestra visión, con nuestro compromiso, a temperar las diferencias de este país, y somos fundamentales en el cambio que demanda México. Movimiento Ciudadano. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3. La suma de los catetos son El arte y la educación. Muchachitos latosos estos. Que no les enseñaron en sus casas. Enseñarte. ¿Qué va primero? todos los jueves de 5 a 7 de la noche, solo por Voces Ciudadanas Radio. Hay muchos que piensan que nosotros solo hacemos preguntas. Hola, soy Diana Avellaneda, actriz y cantante, y te invito a que escuches y veas Voces Ciudadanas. Voces Ciudadanas. Muy bien, bueno, antes de continuar con la charla con Tomás, Fabricio y Guadalupe, quiero agradecer y dar los saludos a Jules Mayen, a Brandy de Espada, a Adis Mendoza, a María Hernández, Mar Pacheco, Gerardo Manjarres, un abrazo para todos ustedes, también a Janaí Esmeralda y Diana Reichi, a Norma Campuzano, Lucio Hernández, también un fuerte abrazo para ti, Gaby Solís y Rubí Castillo. Pues bueno, muy bien, nos quedamos un poco en esta parte de la historia de la tribu Yaqui y hablábamos de la parte que terminaba con la relación en el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Ya más hacia adelante, o sea, que estamos hablando de igual la relación con los gobiernos, y hay algo muy fuerte también que sucede en el gobierno de Cárdenas, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, las atrocidades que hacía Porfirio Díaz con los pueblos originarios, creo yo que era un experimento que estaba haciendo con nuestro pueblo yaqui, un experimento que creo que no le resultó. Eso de ser laboratorio para políticas del país, Sonora tiene bastantes ejemplos. Uno de los ejemplos es la tribu yaqui. Esa férrea resistencia pues no la pudo culminar porque hubo un alzamiento generalizado en todo el país, que incluso inició con la Revolución Mexicana, con los mineros de Cananea y con los de Veracruz. Se me va a la mente un dato tan importante. No le hace que me cuestionen, pues, no, pero a veces que tenemos una desmemoria también. Los del Río Blanco, ¿no? Nosotros pensábamos qué hubiera sucedido si hubieran exterminado a nuestro pueblo. Yo vi que seguían los demás pueblos originarios, pero esa resistencia que dio, pues, dijo que no era difícil acabar con los pueblos originarios. En la revolución tuvimos participación muy activa, porque nuestro pueblo, cuando nosotros hablamos de nuestro pueblo y hablamos de nuestro pasado, hablamos de nosotros mismos. No estamos desligados
lo que fue, ni lo que hoy existe, lo que es, incluso de lo que pueda suceder y pueda ser a futuro. Y nuestro pueblo participó con el ejército de Villa, de Carranza y Obregón, pero la participación de nuestro pueblo en esos ejércitos no fue por algo, una identidad política, una identidad ideológica, no, simple y sencillamente porque en esos ejércitos se planteaba que se nos reconociera nuestro territorio, nuestras aguas, y que fueran los extranjeros y los extraños fuera de nuestro territorio. Y así la revolución logró triunfar, y hay uno de los pasajes de los que la historia tiene muchas cosas muy interesantes y muy valiosas que también se han quedado ahí, porque es el impulso de una política del olvido. Pero si nosotros revisáramos cada pasaje de la historia, concretamente de la revolución y de lo que sucedió en Palacio Nacional, los mayores dicen que hubo un papel muy activo en el derrocamiento de Victoriano Huerta. Nuestros ejércitos desarmaron a las guardias presidenciales y eso nos dio cierta presencia y reconocimiento de nuestra participación en la revolución, y tuvo sus frutos. Creo yo que Lázaro Cárdenas, en el plan de Agua Prieta, tuvo un contacto con algunos soldados de nuestros pueblos, y eso, cuestiones esas son cosas que nunca se olvidan. Bueno, concretamente diría, y eso vino a culminar en el acuerdo presidencial de Lázaro Cárdenas siendo presidente con nuestro pueblo. Hubo dos reuniones en Potam y en Vica, que posteriormente se culminó con un decreto presidencial, y ese decreto presidencial nos reconoce una parte de nuestro territorio. Aquí no se puede decir que nos dieron, ¿no? Yo creo que mayor referencia o más argumento de que a nosotros no nos pueden dar nada de lo que es de nosotros es los 2500 años de existencia ahí. Entonces nos reconoce una parte de nuestro territorio, se nos reconoce una parte del agua, porque también con el reconocimiento que tenemos unos cálculos ahí de que son 485,000 hectáreas aproximadamente, y la mitad del almacenamiento de la presa de la Angostura, que la capacidad instalada en aquel tiempo era de 840 millones de metros cúbicos, y si no nos la memoria si Pitágoras no nos falla, pues nos toca la mitad de eso, ¿no? 840 millones de metros cúbicos, que tocarían 420 millones, y ahorita tenemos una asignación de 250 millones de metros cúbicos. Entonces son cosas muy importantes para nuestro pueblo, y que ahí están, y que ese es un plus en cualquier lucha, porque nosotros no tenemos ningún sistema de concesiones, ni somos usuarios porque hemos reunido los requisitos ante las instancias que administran el agua. No, nosotros somos propietarios del agua, y si hay alguna duda habría que revisar de 2500 años de aquí a 2500 años para atrás. Entonces ese decreto, pues nosotros vemos que fue una obra, fue un acuerdo, fue un decreto que hasta ahorita nosotros podemos decir que no hemos tenido el disfrute, el goce ni el usufructo de nuestra tierra y agua, porque nosotros tenemos una visión de lo que es el territorio, que nosotros lo vemos como un espacio de convivencia de nuestro pueblo, es ese espacio que nos fue heredado y que es la fuente de material para nuestra existencia, y también es el espacio de reproducción de nuestra cultura y nuestra propia sociedad. Entonces la mayoría de las políticas públicas y el desarrollo que se impulsa tienen otro concepto muy distinto de los pueblos originarios, y en nuestro caso no puede ser la excepción.
Por eso creemos que eso se ve reflejado en la actualidad, que hay marginación, pobreza, y cuando la marginación y la pobreza se juntan, pues lo que hay al principio es la discriminación, y esa discriminación se potencia cuando la pobreza y la marginación se juntan, porque nos discriminan por ser pobres y ser indígenas, ¿no? Y en el caso de las mujeres, por ser pobres, ser indígenas y ser mujeres, y otras personas otras cosas, pero yo creo que el asunto aquí son lo que estamos viendo en nuestro pueblo, ¿no? Y eso es lo que ha estado, y pasaría diciendo también que en el sistema de presas que se hicieron, pues nos han restringido a una determinada superficie para poder explotar nuestra tierra. Con Ruiz Cortines nos encajonaron a 250 millones de metros cúbicos. La mitad de la mitad. La mitad de la mitad de la mitad, y pues ¿qué podemos hacer con eso, no? Y es un acuerdo de decreto de veda, y eso aunado a las políticas públicas que no concordaban con nuestras formas de organización, nuestra concepción del trabajo, de la organización, la imposición porque las políticas públicas te imponen, en este caso de las inversiones en el campo. Recuérdense que de los 70 para atrás era toda revolución verde, fue más del 80 para atrás, y la economía pujante era la agricultura, la ganadería. Entonces cuando llevan formas extrañas de organización, que el Banco Ejidal, que el Banco Rural, no correspondían a nuestra forma de organización interna, y ahí están las consecuencias. Nos tildan de flojos, nos tildan de irresponsables, incluso con este gobernador padre nos decían que eran criminales, egoístas, por no consentir la operación ilegal del acueducto. Pero eso ha tenido sus consecuencias, y hemos visto que muchos se han enriquecido a costa de la tierra, porque la corrupción ha sido, decía un amigo mío allá en Sonora, cuando un elefante pasa por la cocina, pues luego se sabe que pasó un elefante, ¿no? Entonces ahí por nuestro territorio, cuando ves la pobreza, el despojo material y la injusticia, pues se ve que pasó la corrupción por ahí, y eso es uno de los detalles que ha sido el que me ha dado nos tiene bajo esa situación. Pero tampoco nosotros no es estar recordando y como dicen algunos, ¿no? Y principalmente los enamorados, no hay que acordarnos de cosas que nos lastiman, pero hay que acordarnos de esas cosas para poder redoblar esfuerzos y saber lo que nos pasó, para no volverlo a repetir y no volver a tratar con cambiar. Por eso yo digo que nuestra identidad es nuestra lengua, nuestro territorio, nuestra forma de concebir el mundo, de concebir el universo, nuestra familia, nuestra lengua, nuestro gobierno, nuestra estructura organizativa, nuestra forma de organización, pero también lo que queremos hacia el futuro. Eso es algo que debe de ir siempre en la identidad. Cuando uno sabe de dónde viene y cómo está, debemos de intentar y saber para hacia dónde vamos. Si no sabemos, sentimos, tener el sentimiento hacia dónde vamos, y eso es lo que está sucediendo ahorita. Si no supiéramos lo que somos, de dónde venimos y para dónde vamos, pues no estuviéramos defendiendo nuestra tierra y nuestra agua. Claro. Háblanos un poquito, Fabricio Tomás, Guadalupe, de esa parte de la estructura organizativa que ha prevalecido y que les ha dado la fortaleza para continuar en la zona y siendo ejemplo para nuestro país, y qué están haciendo aquí y hacia dónde van. Sí, en el caso mío yo no estoy aquí de vacaciones ni nada de eso, ¿no? Tenemos el problema de la persecución política que viene dentro de una política de criminalización de la lucha y la protesta social por la oposición fuerte a la operación, primero la construcción ilegal del acueducto,
Que ya opera en Sonora, ¿no? Sí, en Sonora tenemos de 2009 tuvimos un gobierno que impulsó una política hidráulica llamada Sonora Así, que entre dentro de sus obras era construcción de 2 presas, los Pilares, la Bicentenario, 2 acueductos, el acueducto Independencia, el acueducto El Novillo, el acueducto que va de la presa Mucúzari a Guatabampo, 2 desalinizadoras, etcétera, etcétera. Pero lo que escondía era una máscara para la intención de despojo, que impulsaban como eje central el negocio por el agua, que era el acueducto Independencia y la presa Los Pilares, porque las demás obras no se sabe nada. Entonces, curiosamente se aplican esas políticas de despojo y de construcción de obras, pasando por alto, por encima de la ley, diciendo que ellos tienen que ser los primeros en respetarla, por 2 pueblos originarios: el pueblo, la tribu Yaqui, y el pueblo Guarijí. Entonces, esas políticas nos mantienen una posición muy fuerte con respecto a nuestro pueblo Yaqui y a los 7 municipios del sur de Sonora, porque la afectación no es únicamente a nuestro pueblo, sino a los 7 municipios del Valle del Yaqui, que es una materia prima, que es el eje de la economía y de todo el circuito económico de todo el sur de Sonora y del Valle del Yaqui. Miles de familias viven ahí, y que en el caso de nosotros sería un golpe existencial a nuestro pueblo, y para el caso del sur de Sonora sería un golpe muy fuerte a la economía, a la productividad y a la soberanía alimentaria por la producción de alimentos, pero también un golpe directo a cada una de las familias del sur de Sonora, ¿no? Entonces, dentro de la lucha fuerte del acueducto, yo creo que tenemos un plus nosotros. Yo les mencionaba un momento que tenemos un decreto presidencial donde nos reconoce una parte del territorio y el almacenamiento del sistema de presas de la cuenca del río Yaqui, concretamente de la presa de la Angostura, y que por eso puede exigir el respeto a nuestros derechos ancestrales, a nuestros derechos históricos y a nuestro propio, déjenme la redundancia, el derecho legal. Pues estamos exigiendo que el acueducto se cancele su operación y se desmantele en este caso, porque es una obra totalmente ilegal. Está impugnada su licitación, su construcción, sus derechos de agua están en cuestión, no tiene manifiesto impacto ambiental, su operación ha sido, se han interpuesto amparos para que su operación es ilegal porque está extrayendo agua ilegalmente. Una obra que no tiene manifiesto impacto ambiental no puede estar operando, y más sobre cuando se cambia el agua de una cuenca a otra cuenca, que forzosamente tiene que tener sus impactos en el medio ambiente, en los recursos naturales, y también el efecto y sus afectaciones en la población civil, que sus efectos en el humano, ¿no? Sí, claro, como un derecho, ¿no? Pues prácticamente pues es un robo, ¿no? También. Así es. Bueno, vamos a ver un corte, último del programa, y regresamos, no se vayan. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida. Música de gaitas y percusiones, combates, danzas árabes, malabarismo de fuego, el baile del dragón, el vuelo del halcón y mucho más. Camelot Classic. Visítanos en www.camelotclassic.com, www.camelotclassic.com. Camelot Classic. Camelot Classic. Primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Para 2015, un movimiento se prepara. La resistencia se organiza. La defensa de un país y su gente está en sus manos. Espéralo. Movimiento Ciudadano. Muy
Muy bien, pues ya regresamos en esta última parte, en el último bloque de nuestro programa Con Ideas, y lo que buscamos, lo mencionaba ahorita antes en el corte, más bien durante el corte, es que en el programa siempre pues lo que buscamos es que trascienda la problemática que se platica aquí, las dinámicas que se dan como sociedad en cada lugar donde se esté pues viviendo, esta parte de dejar en la ciudadanía, en quien nos escucha, algo que enriquezca y que le dé la plusvalía, ¿no?, para su comunidad, ¿no?, que despierten a formar parte de su entorno, ¿no?, de cuidar pues un árbol, una mascota, un perro, etcétera, no sé, lo que hay en su entorno, ¿no? Y en ese sentido ustedes nos han platicado pues esto que dicen, pues cuidamos, respetamos nuestra tierra, respetamos el agua, el aire, el sol, ¿no?, todo el universo en sí. Y gracias a eso es que tienen una identidad, la cuidan, la preservan y salen adelante, ¿no?, a pesar de todo lo que han vivido, las atrocidades de los gobiernos, ¿no?, que han querido pues prácticamente desaparecer su tribu, este pueblo. Y voy a que nos gustaría mucho que nos platicaran esta parte de la estructura organizativa que ustedes manejan, cómo es que se eligen, ¿no?, cómo es que se ponen de acuerdo, ¿sí? Porque, por ejemplo, para la defensa del agua, ¿no?, hubo ahí al frente ciertas personas integrantes de la tribu, y en estos momentos, como mencionaba Tomás antes del corte, son presos políticos en estos momentos, porque están en la lucha, porque están defendiendo un recurso y además un derecho, ¿no?, que es el acceso al agua. Y bueno, en ese sentido, pues está Mario Luna Romero y Fernando Jiménez, pues presos, ¿no?, precisamente por defender el agua. En Hermosillo. Ajá, entonces, ¿qué está haciendo la comunidad Yaqui? ¿Quién los está apoyando? ¿En qué en parte del proceso está esta lucha, ¿no?, por sacarlos de la cárcel a ellos? ¿Y cómo es que ustedes quisieran que se hicieran eco en todo el país, que nos sumáramos para que realmente esta fuerza que ustedes están impulsando como una flecha, atrás de ustedes, cómo podríamos ir nosotros, ¿no? ¿Cómo podría ir quien nos está viendo y quien nos está escuchando? Por ejemplo, desde que se empezó la lucha por no aceptar la construcción del acueducto de Independencia, fue, me parece que en el 2010 cuando se empezaron las acciones de la tribu. Entonces, desde ese entonces aquí en la capital, la comunidad Triqui, la comunidad Purépecha y varios ciudadanos también que están aquí en la capital han demostrado como su apoyo y solidaridad a la tribu, creando precisamente grupos y organizando eventos a favor entre músicos, pintores, académicos. Y por ejemplo, yo como joven creo que a mí lo que me impulsa, y creo que a muchos de jóvenes también de allá que están ahorita en la tribu, es cuidar el territorio por seguir guardando ese conocimiento que nos han compartido nuestras familias desde hace mucho tiempo, ¿no?, y que se han pasado de generación en generación. Y eso cabe en una sola forma de acción: cuidar el medio ambiente y cuidar el mundo en donde vivimos. Yo creo que eso es parejo para todas las personas y no necesitan tampoco tener una tribu o venir de algún lado, ¿no?, o ser de algún color en específico. Yo creo que eso nos concierne a todos, porque si devastamos los recursos, al final el agua es valiosa para todos y todos la necesitamos. Así tengan dinero o no tengan dinero, o vengan de donde vengan, también les va a hacer falta. Entonces, como joven, yo creo que es importante el hacer que el entorno en donde vivimos nos dé una mejor calidad de vida. Y este tipo de circunstancias solamente se hacen con trabajo.
opino, ¿no? Yo lo he visto en mis compañeros. Al final nosotros solamente damos la voz a gente de nuestras comunidades, pero realmente nosotros recibimos órdenes de toda la gente, de Pueblo Mayor, de capitanes y de otras personas que están también en las guardias tradicionales, ¿no? Tanto desde el más grande hasta el más chico, cada individuo tiene ese valor de propuesta y voz también. Entonces para la gente yo creo que nos pueden apoyar también investigando de dónde vienen para saber a dónde van. Yo creo que de esa forma podemos unir nuestras conciencias y un poquito nuestro corazón, ¿no? En la tribu se dice Hiapsi, ¿no? Es corazón, es como voluntad, es algo que nace aquí, adentro. Muy bien, de voluntad. ¿Qué más? Y por ejemplo en el asunto de los presos políticos, ¿qué se está haciendo? Los presos políticos, como los presos políticos, nos dice que hay presos políticos, se reconoce de que hay una criminalización y una judicialización de la protesta social, y yo creo la persecución, el acoso, la amenaza ha sido el mínimo común denominador en estos tiempos, mayormente por los pueblos originarios, porque están en la defensa de sus recursos naturales, y nosotros no somos la excepción, pues tenemos al compañero Fernando Jiménez y Mario Luna presos. Ellos están presos porque se les fabricó un delito, se les inventó un expediente que incluso dentro del proceso legal pues nunca se han apegado a derecho, ¿no? Han violado el debido proceso. Muchas de las pruebas que se han fabricado pues han caído por su propio peso, porque son fabricados, no tienen el soporte o el sostén legal. Ellos nunca deberían de haber pisado la cárcel, ni deberían de estar ahí, pero así es la lucha, y ellos han mostrado fortaleza, y hasta donde sabemos hay Fernando Jiménez tiene el auto de formar libertad porque se solicitó un amparo ante un juez federal. En el caso de Mario Luna, él se le revocó el auto de formal prisión, pero el juez local recurrió, y el juez, cuando recurrió, se le quitó por los delitos que están fabricados, ese robo de vehículo y privación ilegal de la libertad. A Mario se le quitó el delito de robo de vehículo y se le quedó el privación ilegal de la libertad, pero creemos que va a salir libre, ¿no? Entonces eso es la lucha, y nuestro pueblo tiene sus propias estructuras y sus propias formas y su forma de organización, y lo que principalmente tiene es una conciencia plena, un sentido de pertenencia y de los derechos que tiene sobre no porque tengamos el decreto presidencial, no porque hemos ganado los amparos, sí porque dentro de nuestro cuerpo y de nuestras tierras y nuestras familias corre, y sabemos que esas tierras son nuestras y que el agua es nuestro, y hemos recurrido a las instancias judiciales porque tenemos conocemos el país, que hay un Estado de Derecho y que tenemos que dirimir las controversias y las diferencias a través de las leyes, porque aunque muchos nos pueden cuestionar eso, pero es un trámite que tenemos que cumplir, porque creemos en las leyes, las respetamos, pero también tenemos nuestras leyes, y eso al final del cabo es lo que tendrá que decidir nuestro pueblo, si resuelve los problemas que estamos viendo actualmente bajo los esquemas nuestros. Pero hemos ganado todos los amparos, hemos demostrado que el acueducto es ilegal, hemos recurrido a instancias internacionales, ante una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, defendiendo a los hermanos presos, y lo otro es denunciando el cúmulo de irregularidades y la falta de respeto al debido proceso y del Estado de Derecho en México para poder despojarnos de nuestro territorio. Y eso es muy importante que se sepa. Tú preguntas, ¿por qué puede opinar, qué puede hacer la ciudadanía? Pues primero nosotros queremos informarles que así están las cosas, que debe estar atento, y que no hay que olvidar que la gente de la ciudad, las comunidades de la ciudad y las comunidades de los medios rurales, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, hay una conexión, hay una relación inherente que aún persiste. Muchos dicen, ¿por qué tiene que ver
lo de la ciudad, con los pueblos. Pues en el caso del agua, acuérdense que la fuente de abastecimiento para las ciudades vienen de los pueblos originarios, de las sierras, de los montes, de las montañas. Entonces tenemos que cuidar ese recurso natural, que ahorita está resguardado por los guardianes de los pueblos originarios. Acuérdense que nosotros venimos de un proceso de conformación y reconfiguración del país, que es la Revolución Mexicana, que es el último que nos ha marcado en una parte muy importante de la historia. Yo sí quisiera decir eso. Actualmente el 50% de los recursos naturales está en manos de la propiedad social, está en manos de las comunidades, los ejidos, de los pueblos indígenas. Entonces, los últimos reductos de los recursos naturales son los pueblos originarios. Entonces, cuando se abre la apertura indiscriminada a la explotación, a las concesiones y a las inversiones privadas en el campo, van sobre el agua, van sobre la tierra, el territorio, los montes, las montañas, los mares, los áreas sagradas y verdes de los pueblos, que son sitios sagrados para hacer carreteras, presas, minas, y ese es un despojo. Entonces eso es un legado muy fuerte de la revolución, y no porque estemos añorando ni estemos reduciendo el argumento ese, pero también gran parte de los legados del Estado de Derecho viene de parte de la Constitución Política de 1917, que donde le da sustento y fundamento y ese verdadero pacto social de todos los mexicanos, que es la Constitución. Y si no respetamos la Constitución, estamos dejando el libre albedrío a toda la sociedad mexicana y esa sana convivencia para la armonía y la gobernabilidad de este país. Si no respetamos las leyes, si no hacemos valer, pues este país, junto con la sociedad y con los jóvenes y las futuras generaciones, se nos va a ir como agua de las manos. Y no lo decimos nosotros, y es una situación muy fuerte que se vive a nivel local, regional, en el país. Hay estudios fuertes que dicen que si sigue en ese sentido la explotación indiscriminada de los recursos naturales, tenemos un inventario que nos alcanzaría para los 50 años, y este país y este mundo sin la madre naturaleza pues no somos nada. Tal vez por eso se están explorando otros planetas, porque piensan que en un futuro hay la necesidad de vivir en otra parte. No será suficiente, ¿no? Así es. Sí, a mí me parece muy interesante lo que acaban de externar, esta parte de que cada uno de los que habitamos este planeta, pues busquemos, indaguemos, ¿no? De dónde venimos y cuál es nuestro origen aquí, ¿no? Porque precisamente sintiéndonos parte de la tierra, parte del agua, parte del sol, pues es que los vamos a cuidar, ¿no? Y es bien cierto, ¿no? Esta situación donde hemos observado que, escuchaba yo apenas a Edgardo Buscaglia, un economista que está pues muy metido aquí en México, tratando de ayudar a nuestro país y a las comunidades. Revisaba 100 expedientes de presos en Chiapas, la mayoría jóvenes, ¿no? El 90% de ellos eran jóvenes, y 82 de 100 expedientes, todos tenían inconsistencia y estaban presos ahí por más de 6, 7 años, incluso muchos más, ¿no? Esperando tener una sentencia, que estaban esperando todavía algunos, y dicen no es posible que en este caso del país, las leyes no se hagan valer, como bien dice Tomás, ¿no? Si están, hay que respetarlas, ¿no? Si hay un juez, si hay un tribunal, etcétera, etcétera, necesariamente se tiene que dar seguimiento muy puntual para poder entonces sí o culpar o declarar inocente a una persona, ¿no? Teniendo las pruebas y los elementos en un expediente, pero expedientes incompletos, ¿no? De 82 casos, ¿no? Y la mayoría, pues, quizá así, a lo mejor por robar pan o lo que sea para poder subsistir, ¿no? Porque de pronto no se tienen los medios o los recursos por falta de fuentes de empleo y demás, ¿no? Que yo principalmente este gobierno que actualmente pues está al frente de nuestro país, pues no respeta la Constitución realmente, ¿no? Y en ese sentido pues buscan generalmente irla modificando a modo para que entren pues los proyectos que ellos tienen, ¿no? Como por ejemplo esta parte de la construcción del acueducto, ¿no? en Sonora, o los acueductos en Sonora son 2, y así como esto en muchos otros lugares del país donde están realizando megaproyectos, ¿no?
algo que podríamos ver en la ciudad como un ejemplo y que decimos, bueno, pues nosotros estamos viviendo estos abusos del agua, ¿no? De la que gozan por años la tribu yaqui, y que las pudieran despojar de tierras o de parte de este río, digo, para transformarlo. Aquí en México, en la ciudad, también lo vivimos, ¿no? Y de pronto encontramos que terrenos o casas abandonadas, etcétera, las compran y pretenden hacer plazas comerciales, cuando lo que la mayoría de la gente demanda son espacios con áreas verdes, ¿no? Espacios de recreación, espacios públicos y seguros. Y finalmente se están tomando para construir, pues sí, espacios como más de edificaciones, ¿no? Más cemento, y entonces pues bueno, son cosas que de pronto no vemos como algo que pueda ayudarnos a concentrarnos y defender, ¿no? Defender un pedazo de tierra para área verde sobre todo, ¿no? Al final yo creo que nuestros compañeros deberían de estar libres. Los presos políticos que existen también en nuestro país deberían de estar libres. Y al final también creo que todos sabemos que estas cosas suceden precisamente por intereses monetarios y económicos de nuestro gobierno y de una estructura para controlar la vida de las personas a nivel global también, ¿no? Entonces yo creo que realmente todos sabemos qué tenemos que hacer, qué nos corresponde, qué trinchera necesitamos, desde el más grande hasta el más chico, para poder lograr un cambio. Si no lo vemos desde esta perspectiva, siempre vamos a estar dando vueltas y vamos a hacer un círculo vicioso siempre. Yo creo que para que el cambio exista necesitamos darnos cuenta de esta situación. Muy bien, pues creo que esta parte es también sumamente importante de resaltar, ¿no? Nuestras raíces, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué son? ¿No? ¿Quiénes son? ¿De dónde venimos? Y pues sobre esto ir edificándonos para crecer y salir adelante, ¿no? Yo quisiera agradecerle a ustedes la oportunidad que nos dan de hablar, y esperamos que la información que muy humildemente les proporcionamos les sirva para en un momento dado, si hablan de nosotros, sepan de qué están hablando, y lo que están haciendo con nosotros, sepan por qué lo están haciendo, y si nosotros estamos haciendo por defendernos, sepan por qué lo hacemos. Claro. Eso es muy importante en el juicio y en la opinión pública de la sociedad civil, porque si los pueblos originarios estamos dando la pelea en este asunto, yo creo que todas las organizaciones tenemos que enlazar esos brazos, en lugar de estarnos saludando con el puño, pues abrir las manos y agarrarnos todos juntos, y tenemos que convocar a la sociedad civil organizada y no organizada. Muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes. Y una última pregunta. Cerca de un mes más adelante están convocándose a un paro nacional. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Van a participar de alguna forma? ¿Se suman? No nos han invitado, pero cualquier lucha que se haga para mejorar las condiciones de vida y defender a los más jodidos, yo creo que es correcta, es sana y es plausible, porque nosotros no nada más peleamos por nuestro territorio, estamos peleando para el futuro. Nosotros no vamos a descansar en esta lucha hasta que sepamos que cualquier hermano yaqui se duerma sabiendo que va a comer al siguiente día. Muy bien, pues muchas gracias. Está ahí la información y la invitación para todas ustedes y ustedes también que nos han estado escuchando, pues sumémonos, revisemos nuestra historia y sepamos hacia dónde vamos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, nos vemos la próxima semana. Gracias. Es todo por hoy. Con ideas, la próxima semana. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.